Acá desde la revista Argentina Joven, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Germán Estrada, que fue veterano de la Guerra de Malvinas y escritor que publicó el libro Contar Malvinas en el año 2007. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. A modo para empezar, quisiera preguntarte qué es o cuáles son las primeras imágenes que se ven a la cabeza cuando pensás en la Guerra de Malvinas. Eh, Hay muchas imágenes. La verdad que no me imaginaba esta pregunta, pero Malvinas fue como un curso acelerado de vida, en los cuales en 80 días, para poner un número que fue más o menos lo que yo estuve, eh, viví todo. En 80 días te diría que viví todo. Todas las sensaciones, emociones, sentimientos que tiene una persona que se encuentra en estados límites extraordinarios, siendo actor de algo que uno no conocía. Diría que Malvinas es como muchas sensaciones. Sí, difícil más autorizarlo, me imagino. Hay algunas empresas que hablan acerca del primer entusiasmo inicial que había en esa camada de jóvenes del colegio militar. ¿Usted cree que ese entusiasmo es fruto de una inocencia juvenil o también pasa por una cuestión de un sentimiento de patriótico y amor al país que quizás hoy en día no dimensionamos? Yo estaba en el grupo de artillería de defensa antiaérea 601 de Mar del Plata, y cuando dieron la noticia, yo nunca me imaginé que a mí me iban a nombrar para ir, porque yo hacía 50 días que estaba en el ejército. Yo recién, digamos que hacía 10 días que había terminado con toda la instrucción militar. Entonces cuando me enteré, yo lo vi, el entusiasmo juvenil y patriótico. Eso es lo que yo interpreto. En mí también estaba el tema patriótico enormemente, porque yo lo había vivido en mi casa, en el colegio, que las Malvinas son argentinas y que algún día las íbamos a recuperar. Yo eso lo tenía en la cabeza. Y juvenil porque yo me sentía un soldado de San Martín, me sentía una aventura, creía que era algo bueno para mí. También estaba en un momento, yo tenía 19 años recién cumplidos, y estaba como medio desorientado. Yo nunca fui un buen alumno, no tuve claro bien qué iba a ser en mi futuro, no tenía mucho futuro, digamos, es que tenía un futuro organizado, al contrario, totalmente desorganizado. Y eso dije, bueno, es una señal de un nuevo camino, ¿no? Y tus seres queridos, tus más allá, tus amigos, ¿cuál es el nombre con el que usted vuelve a llamar? Y yo fui a mi casa, yo tengo 6 hermanos, y mis padres justo no estaban de viaje, estaban en el sur. Entonces los llamé por teléfono y les dije que me iba a Malvinas, y fue una llamada muy corta, y ellos me dijeron, estamos orgullosos, te felicito, pero esas dos palabras fueron las que me dijeron. Vos llegaste a Malvinas a mediados de abril y en combate, propiamente dicho, comienza el 1 de mayo. Así vieron esa primera semana, esa calma antes de la tormenta. Bueno, era como una especie de campamento. Yo fui a un morro, eh, arriba de una playa, con mi grupo. Yo estaba con el grupo de la batería Comando y Servicios. Bueno, no, era esperar, vienen, no vienen, no sé si van a venir. eh, Nada, era algo relajado, digamos. No esperaban que el conflicto escalara a la dimensión que terminó escalando. No, yo no, no, nunca me imaginé. Era preguntar también, alguna vez en una nota vos dijiste algo muy interesante que nunca tuviste tanto miedo, naturalmente, pero al mismo tiempo nunca habías atestiguado tanto amor entre los soldados. Entonces, quería contarte cómo se manifiesta ese amor entre camaradas de armas en las trincheras. Y bueno, imagínate que todo va al límite de la vida y la muerte. Entonces, quien está a tu lado físicamente, o quienes están al lado tuyo,
eh, demuestran una actitud ante ese problema, esa situación, lo que sea. Y ahí las actitudes que te muestran o son de un amor tan grande de decir yo me pongo adelante, que no hay amor más grande que ese en ese momento, o ponete vos adelante, que puede ser otra cosa, o yo te comparto algo al no tener nada, lo poco que se comparta, ya sea esto, es todo. O sea que más amor que te compartan esto en ese momento no hay. Ha narrado más de una ocasión ese silencio que se vivió tanto usted como a nivel social por la posguerra de Malvinas. Como que el asunto se tapó. ¿Qué pesaba más en ese silencio? ¿El dolor de sus recuerdos personales o la sensación de que vio y de que la sociedad los vio a ustedes como la cara de la derrota? ¿O que el gobierno haya visto a ustedes como la cara de la derrota? ¿Qué sensación pesó más? Volvamos así 44 años atrás, cuando yo bajé y me encontré con mi familia, sociedad, yo, yo volví prisionero en un barco inglés y cuando llego acá, yo venía de una tragedia, digamos, un accidente, para llamarlo, un momento muy, muy fuerte. Y acá lo que yo vi es que nadie percibía de dónde veníamos. Y yo, cuando nosotros nos fuimos aplaudidos y apoyados para que tratemos de hacer algo. Y cuando yo volví, todo era igual, todo seguía igual. Y nosotros, para ellos, éramos lo mismo que hace 90 días cuando estábamos acá. Entonces, ese fue un choque tan grande para mí que me guardé a silencio, porque dije, donde dije dos o tres cosas que nadie las entendió, o las entendió por otro lado, no me salió otra cosa más que callarme. Entonces eran como dos películas distintas. No fuimos comprendidos, digamos. Alguien me dijo, sería bueno que lo trates, que te analices. Sería bueno que lo trates, que te analices. Eh, 24 años de silencio, aproximadamente, hasta que usted decide publicar el libro de Contar Malvinas con su amigo, compañero Bandino. sí. Como esa decisión. De un día para el otro, escribirlo y publicarlo, y a partir de ahí hablar en parroquias, en escuelas y clubes, o cosas así. Y no fue una decisión consciente, digamos, fue una decisión inconsciente para mí, porque, bueno, yo cargaba con esa mochila sin darme cuenta y, y en ese momento empecé a tener hijos y eso me cambió mucho la perspectiva de mi vida. Y entonces mi amigo Esteban Pino me decía, nosotros tenemos que hablar. Puede ser que no hablemos, nosotros tenemos que contar. Y yo decía, pero a mí me da la sensación que a nadie le interesa que nosotros lo contemos, que nadie viene a decirnos. Era una mezcla de eso, ¿no? Que sí, que no. Entonces yo de ahí, como sin pensar, le dije, en vez de contar, que a mí me cuesta mucho hablar, ¿por qué no lo escribimos? Modo de catarsis, quizás. Claro. Y después lo pensé, digo, lo escribo para dejárselo a mis hijos, no un libro que va a salir a toda la sociedad o a venderse. Lo escribimos, sí, sí. Más que nada pensé que iba a quedar en la familia. Bueno, después el libro se fue por todos lados, pero... Y cuando el libro salió, la gente empezó a leer y ahí sí me empezaron a buscar y contarnos y contarnos y contarnos y contarnos, que para mí fue terrible, fue muy difícil ese momento, eh, porque bueno, ahora ya estoy mucho más maduro, pero en ese momento yo para contar tengo que volver. Me quería detener un poco en algo concreto que Gaston sonaba, por ejemplo, el prisionero de los ingleses. En ese contacto con los soldados vikingos, ¿eso cambió en algo tu visión del conflicto o reafirmó tus convicciones? Yo era feo, la verdad que era feo porque yo los veía como superiores y el trato era un trato feo también. Pero cuando me bajé del barco, había un inglés. Cuando subí el barco, había un inglés que paraba uno por uno
y te decía qué grado tenés, qué sé yo. Eh, no es que te daba una bienvenida, pero era un saludo con respeto. Y cuando me bajé del barco también, había un inglés que uno por uno le decía, nos decía, bueno, buena suerte, no me acuerdo qué más, y te regalaba un paquete de cigarrillos, de los nuestros, ¿no? Que tenían. Se le volvía. Y como que te devolvía un paquete de cigarrillos que ellos sabían nada. Ahí dije, ahí lo que vi un poco la educación que tanto hablan, la educación inglesa, ¿no? Eh, pero bueno, yo durante mucho tiempo la verdad que sentí como odio hacia ellos, ¿no? Y Y después no. entonces, usted recién hablaba de que cuando cuenta sus vivencias tiene que volver. ¿Hasta qué punto no vuelve de una experiencia así? En su sentido. Sí, bueno, lo que pasa es que yo a veces lo explico por ahí, si suponete que yo fuera un ingeniero agrónomo y tendría que dar una charla sobre el crecimiento de una planta y- o el trabajo para que un cultivo llegue hasta tal punto. Bueno, lo tenés estudiado y vos hablas sobre el estudio. Ahora, yo para hablar de mi vivencia personal, tengo que volver y acordarme de por qué el odio, por qué el amor, o por qué el miedo, o por qué tanto miedo que me pasó. Y a mí la única forma que me sale es volviendo a ese momento, ¿no? Entonces, al principio se me hizo muy difícil porque si yo soy de quebrarme y todo eso. Ahora cada vez por suerte, sí, sí, suerte, pero ¿Sentís que lo fuiste superando, asimilando de a poco? acostumbras un poco, no es que se te hace común, pero después siento también como una, no sé si obligación o un deber. Yo siento que tengo que venir porque lo que pasó no me gustaría que se olvide. Volviendo un poco a la posguerra, eso de la cara de la rota, que todo se tapó, ¿usted siente que el Estado argentino logró reparar que se olvidó? ¿O todavía hay una falta de reconocimiento profundo o una deuda que la sociedad o el Estado tiene hacia los veteranos de guerra o incluso los caídos? Hoy no, hoy no lo siento, hoy no, hoy hay un reconocimiento eh, muy grande, tardó mucho. Cuando nosotros volvimos, nos dieron de baja. O sea, yo seguí haciendo un mes más de servicio militar y después me dieron de baja. Me fui a mi casa y nadie me dijo nada. Y 10 años después, en el año 92, nos dijeron que nos iban a dar una medalla. Y nos dieron una medalla, pero estaba Dualde, creo que era el gobernador, en una oficina, en un lugar, sí, pasá, con tu nombre, documento, toma la medalla, el otro. O sea, tardó, pero hoy sí hay, porque fíjate, estamos acá, ustedes me están escuchando y, bueno, para mí es un reconocimiento. Y para nosotros es una nota eh, para nuestra revista. Ya a modo de ir cerrando, quería preguntarle qué mensaje tiene para la próxima generación y cómo ve usted a la juventud de hoy, el clima que hay con respecto a Malvinas, cómo ve usted a los jóvenes con respecto a esta herencia y esta memoria. Sí, no sé, me resulta difícil dar un así mensaje. ¿La llama sigue viva? Sí, puede ser que sí. Yo creo que la llama siempre está. Quizás antes se cantaba más el himno, se respetaba más algunas fechas, la bandera, eh, por ahí los símbolos. Creo que antes tenían como más valor. Pero bueno, los jóvenes yo creo que tienen todo como para poder corregir lo que se hizo, se trató de hacer, corregirlo, llamo a que se pueda mejorar, ¿no? Eh, y es difícil dejar un mensaje porque la fe está toda puesta en ustedes o en los jóvenes y más que un mensaje, qué sé yo le diría que si se pueden aprovechar de que los podamos acompañar,
y hacer un trabajo entre todos, me parece que estaría bueno, ¿no? Pero, y lo que se hizo, que sepan que lo que se hizo allá en Malvinas se hizo con la mejor intención, porque cuando nosotros volvimos no pedimos nada a cambio. Y cuando fuimos tampoco, no es que fuimos por un plan o por una vivienda. Yo he visto personas ofrecerles una vivienda a un sargento, específicamente un sargento, que estaba con una herida de bala acá en el hospital y él decir que no. O sea que a lo que voy es que lo que se hizo, lo que se intentó hacer realmente por la bandera. Que eso es otro de los amores que yo vi allá, ¿no? Germán, muchísimas gracias.